Fue así como Dios empezó a publicar de viva voz los 10 mandamientos, a revelar a su pueblo las leyes de vida que conducen al éxito, a la felicidad y a la paz con Dios y con los hombres. En esta era de razonamiento humano, de agnosticismo y creciente radicalismo, es importante notar que el Todopoderoso habló primeramente no acerca del amor fraternal entre los hombres, sino acerca de la obediencia y adoración a Dios, el Creador y Gobernador del cielo y tierra, el Dios personal de aquellos que le sirven y le obedecen. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20 del 1 al 3. Este es el primero, y como lo veremos más tarde, el más grande mandamiento. Estudie la expresión de este mandamiento detenidamente. Yo soy el Eterno tu Dios, ciertamente es una frase en extremo reveladora. El yo, que estaba hablando con tan tremendo poder, era, evidentemente, el gran creador de cielos y tierra. En la manera misma de aparecerse, había demostrado su poder como creador al enviar aquellos truenos y relámpagos que sacudieron literalmente el monte Sinaí, cual si éste fuera una rama de un árbol seco que es desgajada por el viento. Es muy importante saber que la palabra Jehová se deriva del hebreo Yahvé, vocablo que nadie sabe pronunciar o deletrear correctamente, puesto que las vocales no fueron preservadas en el texto hebreo. Pero el significado de este vocablo es el eterno, o el que existe por sí mismo, o el que vive por siempre. De esta manera Dios estaba indicando que quien hablaba era el eterno Dios que siempre ha existido. El verdadero Dios mencionó entonces el hecho de que fue Él quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Aquellos israelitas acababan de experimentar su gloriosa liberación y la espectacular demostración del poder de Dios, al salvarlos y librarlos de la ignominiosa esclavitud que habían venido sufriendo. Ellos habían visto las plagas sobrenaturales que Dios derramó sobre toda la tierra de Egipto. Habían visto que Él hirió de muerte a todo primogénito de los egipcios, como castigo final que ablandó la dureza del corazón de Faraón. Habían visto las aguas del Mar Rojo elevarse a gran altura, por encima de ellos cual fuertes muros a su diestra y a su siniestra. Todo ello, milagros sobrenaturales. Los israelitas vieron, oyeron y sintieron la majestad y poder del eterno Creador cuando Él se les apareció sobre el monte Sinaí para pronunciar aquellas palabras: Yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Sí, ellos habían experimentado esta liberación sobrenatural y divina. Estaban ahora libres de aquella esclavitud, de aquella opresión que se había prolongado por días, meses, años, siglos, libres de la persecución del castigo que como esclavos sin derechos habían sufrido en Egipto. Habían visto el verdadero poder de Dios manifestado por encima del poder de los dioses de Egipto y los dioses de otras naciones paganas a su alrededor. Ahora sabían con toda certeza que el Dios de Moisés realmente era Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, fue el mandato. Ahora ellos habían visto demostrado que no había apelación a un Dios más grande, a ninguna sabiduría, comprensión, misericordia, gloria o poder superior. Una cosa que debemos notar es que la palabra hebrea traducida aquí, delante, puede también significar en lugar de. Los israelitas, aunque carnales, debían saber que no era recto o propio poner algo en lugar del verdadero Dios. Como el origen de toda vida, el dador de la vida y el aliento, el creador y gobernador de todo cuanto existe, Dios omnipotente debería ser servido y adorado y obedecido por encima de todo en los cielos o en la tierra. Esta es la urgente lección que todas las naciones y pueblos necesitan aprender. Si nosotros sirviéramos y obedeciéramos de verdad al Dios de la Biblia,
todos los conflictos y guerras cesarían automáticamente. Pero como naciones y como individuos ponemos no uno, sino muchos dioses en lugar del verdadero Dios de la creación, el Dios revelado en su Biblia. Necesitamos arrepentirnos de esto y dejar de servir a dioses falsos. Ahora que hemos visto el poder y el vigor con que Dios se reveló a sí mismo cuando pronunció los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, veamos cómo cada uno de ellos, empezando con el primero, es aplicable a usted personalmente. Porque si usted dice que es cristiano, recuerde que Jesucristo, el fundador del cristianismo, dijo que usted debe vivir por cada palabra de Dios, Mateo 4:4. Y ciertamente, con la ayuda de Dios, usted debe andar de acuerdo a los mandamientos del Omnipotente, si es que quiere entrar en la vida eterna, Mateo 19:17. ¿Cómo es entonces aplicable a usted el primer mandamiento? Yo soy el eterno tu Dios, declara el Creador. ¿Es el Dios de la creación, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia realmente su Dios, a quien usted sirve y obedece? ¿O evoca usted a su propio Dios o dioses falsos? ¿O está usted practicando una adoración falsa por seguir las tradiciones de los hombres, lo cual Jesús dijo le harían que adorase a Dios en vano? Marcos 7:7. Este es un asunto que usted necesita considerar seriamente. A los cristianos, Dios les dice que Él es quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A través de la Biblia, Egipto tipifica el pecado. Todos los inconversos están bajo el yugo de la esclavitud, sirviendo al sistema organizado y paganizado de este mundo, y son siervos también de sus concupiscencias personales. Cuando una persona se convierte realmente, Dios la saca de ese yugo, y la persona siente complacencia en ello. A usted le corresponde averiguar si en realidad ha salido de las falsas tradiciones y caminos de este mundo, y también si en verdad se ha arrepentido de sus concupiscencias y pecados personales. Dios manda: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Ha puesto usted alguna cosa en lugar de Dios? ¿Es su tiempo, su interés, su servicio dedicado más a alguna cosa que al verdadero Dios? ¿Qué ídolo ha colocado usted entre usted y el verdadero Dios que le impida estudiar de veras su palabra y vivir por ella? Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. A través de sus páginas, la Biblia declara que Dios es el verdadero creador de la tierra y del universo. Es el quien da vida y aliento a todas las criaturas. Génesis 1. ¿Considera usted sinceramente a Dios como su creador y le adora como Dios y como el ser que le da cada porción de aliento que respira? Es así como debe hacerlo, porque eso es parte de la adoración al verdadero Dios y de no tener dioses falsos delante de Él. En la Biblia, Dios se revela no solamente como el Creador, sino como el que sustenta y gobierna su creación, interviniendo en los asuntos de sus siervos para guiarlos y para bendecirlos y para libertarlos. David dijo: Eterno, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. Literalmente, centenares de veces David clamó a Dios rogándole que interviniera y le librara de alguna dificultad o calamidad. ¿Acude usted a Dios en demanda de ayuda o confía en su propia fuerza y en recursos y artificios de índole meramente humana? Dios, además de ser el creador, gobernador y libertador, es también nuestro sanador. En Éxodo 15:26, Él declara: Yo soy el eterno tu sanador. Por inspiración divina, David escribió: Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 2 y 3. Es prerrogativa de Dios sanar. Muy pocas personas de profesado cristianismo hoy en día acuden realmente a Dios en demanda de sanidad cuando les aqueja alguna enfermedad. Aunque hay ciertas cosas que médicos especialistas entrenados pueden y debieran hacer, sin intervenir con las funciones naturales del cuerpo, no debemos olvidar que la única sanidad viene de Dios,
quien hizo el cuerpo humano y puede intervenir y curar cualquier enfermedad si se le pide en fe que así lo haga. El ejemplo y la constante enseñanza de Jesucristo a través de los 4 evangelios fue que Dios es el sanador, pero los más que profesan ser cristianos niegan a este Dios y en su lugar se erigen un falso Dios. En Mateo 6:9, Dios nos dice que cuando oremos nos dirijamos a Dios como nuestro Padre. A través del Nuevo Testamento, Él es revelado como aquel a quien debemos ir con todos nuestros problemas y pruebas. Como un Padre humano, Él vela sobre sus hijos y los bendice y los protege. Desde el principio, fundamentalmente, Dios ha sido el Padre de la humanidad. Al crear al hombre, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Génesis 1:26. El hombre fue hecho a la imagen física de Dios, la figura y forma exterior de Dios, y le fueron dadas ciertas responsabilidades y prerrogativas semejantes a las que Dios tiene. Le fue dado dominio y gobierno sobre toda la creación que existe en la tierra. Le fueron dados ciertos poderes limitados para hacer o crear, por decirlo así, nuevas cosas que nunca habían existido en esa forma exacta. De esta manera, aunque limitadas, el hombre tiene algunas de las habilidades mismas de Dios, porque el plan y propósito del Todopoderoso es que nosotros finalmente lleguemos a ser como Él, glorificados como Él está glorificado. 1 de Juan 3:2. El hombre finalmente ha de ser nacido del Espíritu, hecho de Espíritu, compuesto de Espíritu. Juan 3:6. Él será parte de la familia espiritual, nacida de Dios, que gobierna la creación. Dios el Padre se está reproduciendo a sí mismo. Su plan y propósito es que aquellos que logren vencer su naturaleza humana en esta vida y aprendan, mediante la ayuda del Espíritu Santo, que mora en ellos, a guardar sus leyes perfectas, sean hechos semejantes a Él, nacidos dentro de su propia familia y reino. Y entonces, después de una vida de victorias y crecimiento, después de este renacimiento espiritual, el hombre estará en condiciones de ejercer muchas de las prerrogativas de Dios. Tendrá las cualidades requeridas para ser un miembro más de la realeza divina, del reino de Dios. No obstante, aún en esto, la ciencia y la civilización actuales rivalizan con lo que es de Dios. La ciencia moderna trata desesperadamente de dar al hombre poderes que exceden con mucho a sus capacidades mentales y espirituales para manejar tales poderes. Como dijo el expresidente Eisenhower en su discurso inaugural, al parecer la ciencia está lista para conferirnos, como obsequio final, el poder de borrar toda vida humana de este planeta. Y ahora, comprendiendo que lo que hasta hoy han hecho presagia la destrucción del planeta, los científicos trabajan febrilmente para invadir los cielos mismos. Y aquí, sobre la tierra, nuestra civilización sigue con su paganizada enseñanza de que el hombre es el juez final acerca de lo que es bueno y lo que es malo, colocando así a los mortales completamente en lugar de Dios y sus leyes. Ya sea que lo entendamos o no, esta actitud carnal, esta actitud de rechazamiento a Dios, penetra todas las fases y facetas de nuestra civilización hoy en día. La mayoría de las personas de profesado cristianismo que dan por sentado que su religión es verdadera, en realidad no saben lo que adorar es. Creen que es algo que se practica una vez a la semana en la iglesia, sin comprender que rendir homenaje y adoración es algo que afecta cada pensamiento, cada palabra, cada acción de la vida cotidiana del individuo. En todo lo que usted piensa, dice y hace, tenga por seguro que o sirve a Dios o a sus propias concupiscencias y a Satanás el diablo. El apóstol Pablo, por inspiración divina, explicó esto de la siguiente manera: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. No hay posición intermedia. O se deleita usted en Dios y en su ley y le sirve, y le obedece todo lo largo del día, o sirve y obedece a sus propias concupiscencias. Una clave para definir esta situación es que examine cómo emplea su tiempo,
porque su tiempo es su vida. La Biblia nos instruye: mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. ¿Cuánto tiempo emplea usted realmente cada semana en el estudio y meditación de la palabra y la ley de Dios, como David lo hizo? ¿Cuánto tiempo emplea usted en oración fervorosa y prevaleciente al Dios Todopoderoso? ¿Cuánto tiempo gasta usted en estudiar la Biblia con otros, en enseñársela a su familia, en escribir a otros palabras de edificación espiritual, al igual que en relaciones puramente sociales? La verdad es que la mayoría de los cristianos de profesión piensan que su religión es algo que ocupa solo un ángulo de sus vidas, pero con toda honradez y amor le decimos que se llegará el día en que usted comprenderá que esa forma de religión es falsa, y falsa también la adoración que inculca. La mayoría de los hombres piensa mucho más en cómo agradar a sus amigos, esposas y a su familia que en agradar y servir al Dios omnipotente. Son muchos los que viven cautivados por las ideas, costumbres, tradiciones y maneras de obrar de su sociedad, en particular, o su profesión. Más que todo, desean conformarse y ser aceptados por su grupo, el círculo de individuos en quienes tienen puesta su confianza. En casi todos los casos, por supuesto, las ideas y prácticas de ese grupo están en total oposición con las leyes y modos de obrar del Todopoderoso y con el mandato de vivir por cada una de sus palabras. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Muchas religiones independientes de plano hacen de una idea religiosa favorita o de una teoría de su inventiva su Dios, y no renunciarían a tal idea o teoría ni aun para salvar sus vidas eternas. Estos individuos generalmente tienen muchos puntos de verdad, porque se han apartado del sendero trillado en que muchos otros grupos religiosos han caído, pero están tan llenos de orgullo espiritual y vanidad que les es totalmente imposible ver el evidente y en muchos casos ridículo error en que ellos también han caído. Han hecho un perfecto Dios de su mimada teoría religiosa y sirven a ese Dios celosa y tenazmente. Un joven que había guardado, o mejor dicho, pensó que había guardado todos los mandamientos de Dios, vino a Cristo y se preguntaba qué más podía hacer para ser digno de la vida eterna. Mateo 19, del 16 al 22. Jesús sabía que quien le hablaba era un joven rico que había puesto su riqueza delante o en lugar de Dios, que serviría a sus riquezas antes de servir a Dios. Por lo tanto le dijo: vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme. Mas cuando el mancebo oyó esta palabra se fue triste, porque tenía grandes posesiones. Versículo 22. Como muchas personas, este joven pensó que estaba guardando los mandamientos de Dios, sin saber que en realidad estaba violando el primer mandamiento al poner otra cosa en el lugar de Dios y servirle primero y por encima del verdadero Dios. El joven del pasaje bíblico estaba quebrantando también el mandamiento que prohíbe codiciar, porque él deseó con vehemencia y codició aquella riqueza, más de lo que adoraba al Dios que la había hecho. Y ciertamente estaba siendo un ídolo de su riqueza y su posición, porque Pablo fue inspirado para enseñarnos que la codicia es idolatría. Colosenses 3:5. De esta manera, aquel mancebo que se consideraba justo estaba quebrantando directamente 3 de los 10 mandamientos, al poner otro Dios delante del verdadero Dios. En el pasaje que se conoce como el Sermón del Monte, Jesucristo puso de manifiesto que las gentes de este mundo se afanan por obtener bienes materiales y riquezas y posición. Mateo 6, 24, 32. Pero a sus discípulos les ordenó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 33. A usted le ha prometido el Todopoderoso Dios suplir todas y cada una de sus necesidades materiales y bendecirle, a cambio tan solo de que busque primeramente el camino de Dios y le adore y le obedezca. En esta agitada y confusa era moderna de lujos, dispositivos para facilitar las tareas, riquezas y placeres mundanos, tal mandato parece muy difícil de cumplir, pero este, como todas las leyes de Dios, es un mandamiento que está en vigor y beneficia a quien lo cumple. Tiene que saber que lo más importante en esta vida, su propia vida,
¿Lo sabe usted? ¿Lo creería usted si Cristo se lo dijera? Cuando a Cristo Jesús se le hizo esta pregunta, contestó: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Mateo 22, 37, 38. Prosiguiendo, Jesús dijo: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Versículo 39, 40. De estos dos mandamientos depende el destino de todas las naciones y los individuos. Si todos los hombres obedecieran estos dos mandamientos conforme los mismos son magnificados a través de toda la Biblia, irremediablemente serían bendecidos. Y de la misma manera, todo aquel que los quebranta vendrá a ser vil y miserable en su propia confusión y frustración. Como Jesús dijo, los escritos mismos de los profetas dependen de la obediencia o desobediencia que las naciones den a las leyes de Dios. Cada profecía escrita en contra de una nación indica que Dios previó que esa nación desobedecería y apartaría sus ojos de su ley y se rehusaría a observarla. Estas son las leyes vivientes que están en vigor constantemente, como la ley de la gravedad, que gobiernan al mundo en que vivimos. Jesús dijo que el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento. Hemos de adorar y servir a Dios con todo nuestro ser. Este es ciertamente un concepto extraño para el confuso mundo moderno, donde el hombre piensa de Dios como algo muy lejano y habla en términos sociológicos acerca de la fraternidad humana, mientras que al mismo tiempo inventa armas más poderosas para destruir todo lo que tiene vida sobre el planeta. ¿Por qué habría de amar usted a Dios? Dios es su creador y hacedor, le da cada porción de aire que respira. Dios le dio cada talento, cada habilidad, cada porción de fortaleza y gracia, sus facciones, todo lo que usted posee. Usted debería adorar a Dios por la belleza y la majestad y la perfección de su creación, y porque Él le ha dado la vida y todo cuanto posee. Todo lo bueno, dulce y hermoso que usted encuentra en su esposa o esposo está ahí solamente porque Dios lo puso, y su caudal de virtudes es inagotable. La razón de que David fue considerado un hombre según el propio corazón de Dios se entiende cuando leemos los salmos que escribió. Están simplemente saturados de alabanza y reverencia y adoración al Dios omnipotente. En el Salmo 145, 1, 2 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Lea el resto del Salmo y vea la manera tan íntima y llena de ternura en que David adora y ensalza a Dios. Los verdaderos cristianos deben amar a Dios de una manera muy personal, porque Él nos amó primero y dio a su Hijo para que fuese la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Uno de los seres en la deidad estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, de su divinidad, y descender a este mundo de pecado y sufrimiento para morir, para sufrir una de las más dolorosas muertes que generación alguna sin temor de Dios pudiera inventar. ¿No le inspira eso su respeto, su adoración, su amor? Usted debería amar a Dios por ser el autor de tan perfecta, tan justa y tan maravillosa ley, que nos enseña el camino hacia la felicidad, la paz y la vida abundante. Esa ley revela la naturaleza y el carácter de Dios. Está basada en el principio de dar y servir, no en el egoísta principio de arrebatar, de competir o codiciar. Como Jesús, la personificación misma de tal ley, declaró: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Siempre que usted piense o diga o escuche algo bueno, bello o maravilloso, debe pensar en Dios. Recuerde la inspirada declaración de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Por el amor que usted profesa a Dios y por la seguridad que tiene de que sus caminos son rectos, y porque usted le adora en verdad, debe meditar en la ley de Dios y en su palabra, todos los días como lo hizo David. Debe de estudiar su Biblia regularmente con el fin de vivir por cada palabra de Dios. Y como lo hizo Jesús para darnos ejemplo, debe de orar a Dios regularmente, con sinceridad y con todo su corazón. Siempre que usted encuentre que Dios le ordena en su palabra hacer algo,
Su inmediata respuesta debe ser sí, Señor, sin argumentar, sin razonar o evadir la cuestión. Sabiendo que Él es su hacedor y que en realidad su vida pertenece a Dios, su deber es presentar su cuerpo como un sacrificio vivo de acuerdo con su mandato consignado en Romanos 12:1. Usted debe servir y obedecer a Dios con todo su ser, con un corazón dispuesto y hacer todo lo que esté de su parte para prepararse a sí mismo y para trabajar por el adelantamiento de la obra de alcanzar a otros con el mensaje del ya muy próximo gobierno de Dios, que por fin traerá verdadera paz a la tierra. Su actitud debe ser siempre la misma de Jesucristo, nuestro ejemplo. Cuando le fue pedido que diera su propia vida, dijo con toda sinceridad: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esto es lo que la verdadera adoración significa realmente. Eso es guardar el primer mandamiento.